libertad de la autocrítica. Tienes derecho a juzgar solo si eres más inteligente que Dios. De todos los aspectos destructivos y dolorosos del juicio, la autocrítica es el peor. ¿Por qué? El autocrítico se convierte en la base de nuestro diálogo interno. El diálogo interno negativo, junto con las fuertes emociones que puede producir, escribirán todo tipo de cosas destructivas en nuestros corazones. Al final, el autocrítico suele convertirse en condena o justificación, y ninguna de las dos cosas es saludable. Pablo dijo en su primera carta a los Corintios que realmente no le importaba cómo lo juzgaran los demás. Nos dio una idea de su libertad respecto del juicio de los demás. Pero para mí es muy poco que sea juzgado por vosotros o por un tribunal humano. De hecho, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque no sé nada contra mí mismo, pero no por ello soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y revelará los designios de los corazones. Entonces la alabanza de cada uno vendrá de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 3 al 5. La libertad de Pablo del juicio de los demás estaba vinculada a su libertad del juicio propio. En el idioma original, no sé nada contra mí mismo, indica que Pablo no se conocía ni se veía a sí mismo con claridad. Ese es el problema del autocrítico. Nuestra percepción siempre está nublada, por lo que cuando emitimos un juicio no sabemos si es exacto. Entonces continuó, no juzgues nada antes de tiempo, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Pablo no se dio por sentado que tenía razón o no. No utilizó el juicio propio como excusa para defenderse o para condenarse. Pablo simplemente intentó seguir a Dios de todo corazón y caminar en amor. Su sentido de identidad provino de su relación con Jesús, no de su autoevaluación. Intentó fervientemente seguir a Dios y mantener una conciencia tranquila debido a que estaba libre de la justicia por obras. Tratar de ganar la justicia por lo que hacemos. No necesitaba la validación constante que proviene de la autoevaluación. Sabía que era justo en Jesús, quien era la fuente de su paz. Este concepto es ajeno al pensamiento cristiano actual. Estamos tan atrapados en la justicia por las obras que hacemos un inventario interminable de nuestras obras, tanto buenas como malas. Mantenemos un cuadro de mando de desempeño y nos juzgamos a nosotros mismos a partir de ese cuadro de mando. Entonces, debido a que utilizamos el juicio como estándar de autoaprobación, también quedamos sujetos al juicio de los demás, incapaces de liberarnos del control del juicio de los demás hasta que nos liberemos del control del autojuicio. Cuando Jesús dijo, no juzguéis, lo dijo en serio. No debemos juzgar a los demás y no debemos juzgarnos a nosotros mismos. El autocrítico causa disfunción emocional, enfermedad física e incluso la muerte. No quiero que mi vida esté controlada por el juicio de los demás o el mío mismo. No conozco a nadie más que a Jesús, a quien le confiaría una responsabilidad tan poderosa que cambiaría mi vida. Debemos comprometernos a una vida libre de juicio. Liberarnos de nuestros juicios sobre nosotros mismos no solo nos libera de los juicios de los demás, sino también que es clave para liberarnos de la necesidad de juzgar a los demás. Por supuesto, existe un lugar para una autoevaluación saludable. Esta autoevaluación, sin embargo, no llega a juicios que controlan la vida y que alteran nuestra capacidad de funcionar. Por otro lado, cuando sentimos dolor o pecamos, estamos emocionalmente cegados. Vemos e interpretamos los acontecimientos a través de un velo de distorsión subjetiva. Como resultado, nuestra conciencia nos hace condenar o justificar.
Simplemente no existe una forma segura de llegar a un juicio sobre uno mismo. La parábola del trigo y la cizaña contiene un principio que se aplica al propio juicio. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero cuando el grano brotó y produjo cosecha, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los criados del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Si recogen la cizaña, con ella arrancarán el trigo. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 29. Cualquier intento de desenterrar la cizaña antes del tiempo señalado resultará en la destrucción del trigo. Verás, el trigo y la cizaña parecen idénticos hasta que dan fruto. De la misma manera, cada vez que entramos en el modo voy a arreglarlo, normalmente hacemos tanto daño como bien. Así que no debemos preocuparnos por intentar arreglarnos a nosotros mismos. Simplemente debemos seguir al Espíritu Santo mientras Él nos guía por la vida. Sanarse y recuperarse es algo fortuito, no es el objetivo del viaje, pero es una parte maravillosa del proceso. Pocas personas saben por qué hacen lo que hacen. La introspección es un proceso tan subjetivo que rara vez llegamos a las conclusiones correctas. Si estoy sufriendo o estoy en dolor, eso es dudoso que yo pueda ver con suficiente claridad para llegar a la verdadera raíz de mi problema. Sería como permitir que un paciente con trastornos mentales se evalúe y diagnostique sus propios problemas. Entonces, el tratamiento no es mejor que el diagnóstico. Cuando las personas que sufren utilizan el autodiagnóstico, el tratamiento que ellos mismos prescriben suele ser la fuente de un dolor adicional. En realidad, el autocrítico puede ser la raíz misma a través de la cual florecen en nuestras vidas todas las demás formas de juicio pervertido. Debemos descartar nuestra visión de nosotros mismos y vivir nuestra nueva identidad en Jesús, liberándonos así de los juicios erróneos de los demás, así como los de nuestros propios corazones engañados. Debemos aceptar el punto de vista y la opinión de Dios sobre nosotros y rechazar todos los demás. Cualquier otra visión desde cualquier otra fuente producirá disfunción y dolor. Dios dice que somos amados, somos justos, somos aceptados y somos ungidos. Más de 200 veces en el Nuevo Testamento, Dios nos dice nuestra nueva identidad. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 11 dice: por tanto, debéis consideraos muertos al pecado y capaces de vivir para la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué deberíamos considerarnos así? Eso es simple, así nos ve Dios y así es. Sí, pero tengo todo tipo de problemas. Esto no puede ser cierto en mi caso. Ese es el problema. No consideras real la opinión de Dios. Por lo tanto, nunca experimentarás su versión de la realidad. Experimentarás solo lo que consideras verdadero. Cuando consideres que este versículo es verdadero, estarás libre de todos los demás juicios relacionados con él, incluyendo el tuyo propio. El único juicio que debes aceptar ahora es el juicio de Dios. Vuestro viejo hombre, con la naturaleza de pecado, fue juzgado culpable y ha sido crucificado con Cristo. Tu nuevo hombre ha resucitado en justicia en Cristo. Eres una nueva creación. Debes aceptar el juicio de Dios y vivir según ese juicio. Ser controlado por cualquier otro juicio es usurpar el señorío de Jesús en tu vida. Dios te juzga libre de los efectos y las penas del pecado. Él juzga que eres justo en Jesús. Por lo tanto, estás calificado para todo lo que Él ha prometido a todo aquel que lo cree. ¿Renunciarías a tu punto de vista por el de Él? ¿Cambiarías tu juicio por el suyo? A partir de hoy, nunca digas de ti o de ti mismo aquello que no sea consistente con lo que Dios dice de ti en Cristo Jesús.